Hola a todos, soy Rosana Jatobá y me está encantando participar del Festival Innova Klabin en Casa. Tendremos el gusto de hablar sobre innovación digital y sostenibilidad con el CEO de Nestlé Brasil, una de las más grandes empresas de alimentos del mundo. Y el año pasado inauguraron el centro dedicado a la innovación, desarrollo y pruebas de nuevas tecnologías. Miren, se vienen muchas cosas buenas por ahí. Bueno, Marcelo, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Rosana, ¿cómo vas? Muy bien, es un gusto recibirlo en nuestro festival. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Marcelo, observamos que Nestlé siempre se preocupó con lo de la sostenibilidad, pero en los últimos años creo que hay una nueva concepción en la empresa, de manera que la sostenibilidad sea parte de su estrategia de negocios. ¿Es verdadero? A ver, sí, totalmente en lo cierto. Siempre trabajamos en temas de sostenibilidad, pero muy internamente, muy en silencio, sin hablar mucho al respecto. Hace más de 20 años que nosotros medimos las emisiones en nuestras fábricas, el consumo de agua en nuestras fábricas. Tenemos una fábrica en Brasil, por ejemplo, que llamamos tres ceros, que no tiene carbono emitido en la atmósfera, no usa agua y no elimina ningún desecho en los rellenos sanitarios, así que hemos trabajado mucho en los últimos tiempos, pero no habíamos hablado mucho de eso. Internamente inclusive la gente no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo, así que decidimos recientemente hacer un abordaje un poco más holístico de todo lo que hacemos de sostenibilidad y comenzar a explicar un poquito más las cosas. Así que tú ves, recientemente lanzamos el primer Nescau listo, ¿no? Bebida lista para consumir, para que los niños lo lleven en la lonchera con un pitillo, una pajita de papel, y comenzamos a comunicarlo y a mostrarlo con todos los retos, sabiendo que hay tecnología que aún no existe, que hay cosas que todavía tenemos que trabajar, y es muy importante ese trabajo con Clavín y desarrollar, ¿no?, cosas nuevas, inclusive sabiendo que al comienzo, en general, esas nuevas tecnologías son más caras, pero hay que creer que hay una transformación muy importante para la sostenibilidad, no solo en el planeta, sino del negocio como tal, que sea algo que nosotros podamos tener orgullo al decirlo. Marcelo, has dicho que siempre trabajaron callados. Me acuerdo de una entrevista que hice con una ejecutiva de una gran empresa y ella decía, Rosana, tenemos dificultades en comunicar nuestras iniciativas porque la empresa cree que es su obligación, que no tiene que hacer alarde de lo que están haciendo. Es asimismo, porque este pudor es incomunicable sobre las iniciativas que Bueno, no tienen. sé si no sabíamos tal vez comunicarnos. Creíamos que era un asunto, como lo tú dijiste, como que era una obligación nuestra, muchas obligaciones y muchas reglas internas de repente, que era difícil explicárselas a la gente, al consumidor, porque de repente la gente no sabía todavía bien lo del asunto, había otros asuntos importantes. Así que nosotros desarrollamos aquí muchas iniciativas internamente, KPIs que teníamos que seguir, objetivos de consumo de agua, de consumo de empaques, en fin. Pero no sé, no era parte del equipo comercial, no era parte del equipo especializado en comunicación, ¿no? Eso pasaba en otras áreas también. Tenemos un concepto que se llama creación de valor compartido. ¿Eso qué quiere decir? Que como nosotros creamos valor para nuestros aliados, ellos también crean valor para nosotros. Y eso estaba en nuestro ADN desde que empezamos a trabajar en Brasil en 1921. Cuando inauguramos nuestra primera fábrica en Araras, elegimos Araras porque las vacas estaban en Araras, ¿no? Queríamos estar cerca de la materia prima. Y Araras era relativamente cercana a San Pablo, había un mercado vendedor, etcétera, así que desarrollamos allí la calidad de la leche, la calidad del café, la calidad de nuestras materias primas,
Y era interesante para nosotros tener esa buena calidad. Así que era gana-gana. El productor tenía mejor calidad, nosotros teníamos más calidad en el producto, más productividad, etcétera. Así que hay muchas cosas que yo creo, no sé, creo mucho en la evolución, ¿me entiendes? Y la evolución nos ayudó mucho definitivamente a llegar donde estamos y hoy por hoy nos sentimos mucho más maduros y con más autoridad para hablar de temas como transformación digital, como sustentabilidad también. Exactamente sobre eso quiero preguntarte. Hablaste sobre revolución y vemos el fenómeno de la transformación digital en todas partes del mundo. ¿Cómo Nestlé lo ve en este contexto de innovación con propósito? Sí, Rosana, pues la verdad es que cuando yo asumí como presidente de Nestlé Brasil hace 3 años, había muchas iniciativas, pero muchas iniciativas de transformación. Pero era una cosa que era por la voluntad de la gente. Teníamos un robot que calculaba, por ejemplo, las indemnizaciones de las personas del departamento jurídico, calculaba los impuestos de las facturas. Había mucha cosa, pero no había una visión global. Así que yo me acuerdo que yo le dije a una ejecutiva nuestra, Carolina, le dije, a ver, Carolina, nosotros tenemos que crear una unidad que comience a organizar un poquito nuestras prioridades, que comience a organizar nuestros recursos y todo esto para tener la seguridad de que estamos poniendo los recursos y los esfuerzos en la parte correcta. Y le dije, para decirte la verdad, ni siquiera sé cómo se llamaría esa unidad. Eso fue hace 3 años. No se hablaba de transformación digital ni nada, ¿no? Así que le dije, bueno, no es e-commerce, no es e-business, es otra cosa. Que la transformación digital yo creo que el nombre tampoco refleja bien la realidad, ¿no? La mayor transformación ocurre en la cabeza de la gente. Y cuando tú dices que es digital, pues la gente dice que es un tema tecnológico y no lo es. La tecnología apenas es un facilitador, un enabler, como se dice, ¿no? Si no tienes la transformación digital en la cabeza de la gente, es muy difícil que las cosas ocurran. Así que empezamos a trabajar, empezamos a hacer este tipo de trabajos y cuando vino lo de la pandemia, nosotros teníamos las bases muy bien puestas ya. Así que lo que pasó fue una aceleración gigantesca de todo lo que nosotros hacemos en las fábricas, en el e-commerce, ¿no? Inclusive en contacto con el consumidor. Hoy tenemos tecnologías, por ejemplo, que cuando tú llamas a Nestlé para hacer de repente una queja o algo así, nosotros analizamos cómo está tu tono de voz, con tu tono de voz, como si vienes muy bravo, si vienes demasiado cargado emocionalmente, si has resuelto el problema, si no lo has resuelto. Hay una auditoría en tiempo real, ¿no? Para decir, bueno, esta persona no va a ser consumidora de Nestlé nunca más. O salió encantado de repente con el servicio, a pesar de que hayas llamado para quejarte. Así que son cositas que usamos y que sentimos que nos ayudan a ser mejores cada vez más. Y podemos hacer algo masivo y no solamente un jueguito con 5 o 10 personas, ¿no? Marcelo, tengo la información de que Nestlé realizó 3 ediciones de Open Innova, que tiene como el objetivo estimular una cultura más innovadora en la empresa, dentro y fuera, intentando involucrar a todos los colaboradores de su cadena de producción. Innovar es algo fantástico, pero también presupone el apetito para el Bueno, riesgo. tú ¿Cómo escuchas manejas con esto? bueno, tú que haces muchas entrevistas, tú escuchas que muchas empresas dicen, ay, no, sí, hay que eh, ponerle mucho acento al fracaso, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Trabajamos en segmentos muy grandes, no es que tú eres un productor de zapatos y el zapato te salió malo y ya, bueno, tienes un poquito de callos y lo que sea y ya. No, nosotros tenemos que consumir nuestro producto, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Siempre trabajar para que nos vaya bien, no podemos trabajar para que nos vaya mal, ¿no? Lo que nosotros sentimos, y nos damos cuenta un poco de eso, es que no somos definitivamente, parece obvio y ridículo decirlo, pero no somos los dueños de la verdad. No tenemos todas las respuestas, al revés, ¿no? Y eso es un ejercicio de humildad que hay que hacer todos los días y aprendimos eso también, aprendimos a decir que a veces hay una startup de algunos chicos en el interior de algún estado que tiene una solución que puede ser excelente para nosotros.
Pero si no nos abrimos a trabajar con ellos, a trabajar con todo el mundo, no vamos a funcionar. Así que hicimos estas iniciativas de Open Innova, que son iniciativas internas o externas a veces, para que todo el mundo pueda innovar, para que todo el mundo pueda hacer propuestas. Y tenemos entonces una mesa directiva con externos y con internos y analizamos allí la verdadera posibilidad de esa innovación, ¿no? Que funcione, que sea una cosa buena desde la perspectiva comercial y ponemos inversiones allí, sea para desarrollar un producto con aliados, son jóvenes que necesitan de repente 50, 100 mil reales para desarrollar un proyecto y eso lo hacemos siempre, intentando ver cómo eso nos puede ayudar a ser cada vez más competitivos como empresa, más competitivos, más próximos, más cercanos al consumidor, más rápidos. Ahora, hay que estar abierto al fracaso, claro. Y la clave del éxito es poder detectar a dónde habrá un fracaso de la forma más rápida posible, ¿no? Para que no te quedes ahí apenas como que invirtiendo en algo que no tiene futuro, ¿no? Por eso es que hacemos este tipo de reuniones con personas de dentro, de afuera, vemos los pros, los contras, los riesgos, etcétera, para que solamente las buenas ideas vayan surgiendo para que podamos conectarlas en el éxito. ¿Quieres darnos ejemplos que ya salieron del área de innovación de la empresa? Bueno, nosotros, por ejemplo, lanzamos, creo que fue hace como 2 años atrás, que lanzamos un proyecto de cómo usar las cáscaras del cacao para poder hacer que las haciendas de cacao, las granjas de cacao fueran más sostenibles. Entonces, la caldera de todo lo que ellos tienen que hacer, en vez de usar carbón, en vez de usar madera y esto, usan esa cáscara de cacao. Y esa cáscara del cacao que normalmente se lanzaba afuera, se tiraba, ¿no? Y cuando había una concentración demasiado grande, en vez de ayudar al suelo, hacía que el suelo quedara demasiado ácido, demasiado malo para producir futuramente otras cosas. Así que ese proyecto nosotros empezamos a trabajarlo fuertemente y hoy tenemos las haciendas de Espíritu Santo, por ejemplo, y de Bahía, están funcionando así. Y ese proyecto vino de unos chicos de una universidad allá en el Nordeste, por ejemplo. Vinieron con una propuesta, eran 3 estudiantes que estaban con esa propuesta y eso es lo que el digital nos ayuda, porque tú puedes hacer una cosa más democrática. Tú lanzas un reto y puede ser que una persona en Taiwán venga con una idea, una persona en África y otra persona en el interior de Brasil. Ya no es algo que yo tenga que estar cerca de la persona, es un mundo nuevo en ese sentido. Un mundo nuevo y vean, un simple ejemplo que tiene un gran impacto, no solamente en el plan de descarbonización de la empresa, pero también en el impacto ambiental y también de la mejora de la calidad de vida para la comunidad que vive en aquella región, ¿verdad? Una simple iniciativa que puede ampliar de una manera increíble Tienes y toda la que solo razón. Y de representa hecho, ganos para gratis, todos. porque es un material que ellos ya tenían y gastaban de repente dinero para botarlo, ¿no? Para deshacerse de ello y hoy lo usan como combustible. Ahora, ¿cómo ha sido para Nestlé, que es una empresa sólida, robusta, reconocida en Brasil y en todas partes del mundo, entregarse a esta jornada de innovación, corriendo riesgo y también saben que la marca que es reconocida y sólida tiene condiciones de innovar con alguna seguridad y traer para sí mismo el pilar Claro de que la sí. diversidad, porque la Pues a diversidad ver, de hecho yo fomenta la personalmente innovación. creo, ¿no? Personalmente, que no podemos tener éxito si no le apuntamos, si no somos un espejo, ¿no? De la sociedad brasileña, con toda esa diversidad, toda esa complejidad. Y es un espejo mucho más allá de diferencias raciales, de diferencias sociales, diferencias religiosas, diferencias, qué sé yo, de todo tipo, ¿no? Es un espejo mucho más complejo, es más completo, ¿no? Que la gente pueda contribuir y ser ellas mismas. Eso es fundamental. Y solamente a través de esta riqueza de cosas, esa riqueza de ideas,
de complementariedad es que vamos a poder ser una empresa duradera y con éxito, porque para que tengas una noción, tenemos una penetración en los hogares brasileños de 99%. 99% de los hogares brasileños tienen productos de Nestlé. Así que si nosotros, si nuestros productos son representativos, pues es porque tienen una cuenta, una compra frecuente. No es como cuando compras un auto y ya, y bueno, si te salió mal, pues no sé, de repente 2 años te quedas con el auto, lo insultas y lo maldices, pero es tu auto. En nuestro caso, si tú compras un producto, todos los días el producto tiene que ser bueno. Si fallamos hoy, mañana, cuando vas a comprarlo, ya no lo compras. ¿No? Así que es una libertad bastante grande, es una democracia muy fuerte en la que tú tienes que estar constantemente encantando a tu cliente, a tu consumidor. Y el consumidor le importa muy poco si tienes 100 años de vida o 6 meses o un mes. Lo que él quiere es que la cosa esté rica y que resuelva su problema hoy, ¿no? Mañana y después, pasado mañana y así sucesivamente. Para tener éxito hay que tener esa conexión con los consumidores. ¿No? A lo largo de la vida del consumidor, no a lo largo de la vida de la empresa. Y es eso lo que es el gran desafío hoy por hoy. Es un desafío impresionante que nos hace ser muy humildes, creo yo, y muy esforzados tal vez. Nos esmeramos mucho porque lo que haces hoy que funciona, tienes que hacerlo mañana que funcione y tienes que hacerlo después. Porque si fallas, comienzas a tener problemas serios y comienzas a tener dificultades. No sé si te respondí bien. Sí, has contestado y en este momento de nuestra charla creo que la audiencia está pensando, ¿cuál es el perfil de profesional deseado por Nestlé? Que es un perfil que está en evolución, ¿verdad, Marcelo? ¿Cómo clasificarías este profesional que la empresa espera? Bueno, lo primero creo la diferencia de un profesional no es de dónde vino o qué es lo que hizo o dónde estudió, no es su origen social, nada de eso. Yo creo que es tu actitud en últimas, ¿no? Cuando tú tienes una actitud para hacer las cosas bien, para contribuir, para aprender, para crecer, esa actitud es lo que importa para la gente. ¿No? Yo no sé, yo siento que durante mucho tiempo nosotros cometimos un error y es que teníamos que tener un currículo increíble y hablar 10 idiomas, tener MBA, doctorado, qué sé yo, y eso es un error fundamental, un error craso, porque hoy nos adaptamos en todos los procesos de selección para tener la capacidad de detectar a la gente que quería, que necesitaba una oportunidad y que tenía ganas, que tenía tesón de hacer las cosas, ganas de contribuir, de marcar la diferencia, sea lo que fuera, que fuera su función aquí adentro, ¿no? Y eso, bueno, tuvimos una adaptación muy grande en ese sentido y no fue muy fácil, la verdad, porque los métodos de detectar actitudes son muy complicados, son más soft. No puedes hacer una prueba para ver si la persona es buena gente o no. Son entrevistas, son cosas, en fin. Nosotros estamos trabajando mucho en ese sentido y lo que queremos es que haya una diversidad real, absoluta en lo que hacemos, en lo que tenemos. Gente que tenga esa actitud de hacer la diferencia, de marcar la diferencia. Y eso yo creo que es el gran diferencial, el gran truco que creo que estamos trabajando siempre. Muy bien. Marcelo, tenemos tres representantes de Klabin que te harán algunas preguntas. Los voy a presentar. Luis Carlos Walendowski, de Nuevos Productos y Desarrollo de Envases. Tenemos también Roberto de Camargo Bisogni, que es del equipo comercial de Klabin, y Luciana Vilas Boas Pereira Valecín, del área de nuevos productos en papel. Bienvenidos los invitados que van a hacer las preguntas a Marcelo. ¿Cómo están?
Hola Rosana, ¿qué tal? Tudo jóia. Vou deixar Muy vocês à bien, vontade estoy e eu bien, quero começar gracias. Y pelo los dejo a Luiz. gusto Luiz, y empiezo por pode Luis. endereçar sua pergunta para o Puedes hacerle Marcelo, la por pregunta a favor. Marcelo, por Ok, favor. olá Bueno, Marcelo. Marcelo, Minha ¿qué tal? pergunta é referente à Mi exposição pregunta digital das tiene que empresas. ver con la transformación Algumas digital en las empresas empresas. apontam Algunas mais rápido a empresas transformação digital dos tal vez no processos pensaban que en los para a procesos indústria digitales 4.0 vendrían e a outros tener avanços mais tantos rápidos, procesos mais en la acessíveis. 4.0, ¿no? Algunos Como avances más equilibrar essa expresivos, otros más evolução dessas rápidos. vertentes? ¿Cómo equilibrar esa evolución? Tudo bem, Bueno, Luiz? ¿cómo vas, Luis? Obrigado pela Gracias pergunta. por la pregunta, Ó, excelente eu pregunta, acho, de hecho. Lo que yo creo, eu ¿ok? comentei um pouquinho Y antes, lo venía é hablando que eu con acho que a Rosana ahora, y transformação es que la digital transformación primeiro digital veio para ella ficar. É viene uma para quedarse, ¿no? transformação Es una muito além transformación do digital. mucho más allá Não de é lo só digital. Lo digital es facilitador, apenas un digamos, facilitador, por para os decirle así, es empresários, algo mas que é nos uma ayuda, forma de pero pensar es una forma de diferente. pensar, es otra forma de pensar el E mundo. isso, hoje em Y bueno, dia, esto hoy por hoy, digo está yo, que es algo que obrigando nos a, obliga, de a cierta um manera, grande esforço de a todo tener un gran mundo de esfuerzo por parte de todo repensar el mundo de como fazer repensar as coisas. cómo hacer las Então, cosas. nas nossas Entonces, en fábricas, nuestras nós já fábricas, por tínhamos ejemplo, nosotros ya robôs, já teníamos tínhamos um montão robots, ya de teníamos coisas un montón de fazendo. cosas Hoje em haciendo dia, el nós trabajo. estamos Hoy en día trabalhando estamos muito pensando para más que en o trabajar para trabalho dos que el trabajo de operadores los operadores sejam, sea sejam usando a algo, no sé, tecnologia para usando la tecnología para facilitar e melhorar facilitar su e vida, para principalmente mejorar agregar valor no su trabalho. vida y para Por darle exemplo, más valor nós a su temos uma trabajo. fábrica em Tenemos una Tuiutaba fábrica, por ejemplo, en que Tuyutaba, a fábrica que la fábrica praticamente ela tem muito prácticamente poucas tiene pessoas poca gente, tiene no poca gente operários en su trabalhando lado nas operacional. linhas Es poca e gente você tem operando como tal. pessoas Y hay numa gente sala de en una sala controle de que, control para você ter uma que, para que noção, te hagas una parece idea, aquelas salas, sabe, que a parecen gente esas vê salas que quando vemos a o foguete veces da NASA está como saindo, en la NASA, que pues, é ¿no? uma sala Ves una sala cheia llena de de controladores, de televisões, de televisores, de monitores, de monitores, de computadores, cosas, de com umas cinco ou computadores, seis con pessoas 5 o 6 dentro, que eles personas dentro monitoram que van tudo, monitoreando todas as todo, coisas que todo estão lo que pasa acontecendo allá na adentro, fábrica. ¿no? En la fábrica. Inclusive, tem Inclusive hay KPIs KPIs preditivos ya que já predictivos podem que ya dizer se a pueden linha vai decirte parar, si se la vai línea ter va um a problema de parar, si va a haber un produção, problema de se producción, eles têm que si, en fin, resolver si tienen que antes de que resolverlo aconteça antes o de que tema. ocurra la cosa. E a pessoa só Y la vai na persona linha para va a la resolver línea apenas para quando resolverlo. ali está Cuando la aparecendo e a lista pessoa já vai aparece allí con coordenando. los É como se problemas, la fosse persona va uma coordinando la mega cosa. Es torre como de si fuera una controle. torre de Agora, control, isso nós ponle. fizemos numa Para fábrica, eso, mas hacerlo en nada una impede que fábrica nós tenhamos fue isso complicado, para pero eso lo todas as podemos tener 30 en todas fábricas las que nós 30 temos no fábricas que Brasil. tenemos en Brasil, por ejemplo. Então, que nós Así tenhamos que essas torres tener de esas controle torres de control controlando es as esencial fábricas, para e poder o controlar las objetivo não fábricas. Y el é que objetivo no es reduzir o número de reducir el número pessoas de na personas, fábrica. no O tiene nada que ver objetivo con é eso. você El objetivo trabalhar es poder melhor e de trabajar uma mejor, forma mais de manera preditiva, más predictiva, inclusive o nível inclusive de en un nivel de satisfação satisfacción do mejor trabalho del das pessoas trabajador melhora muito, del día a porque día, eles se porque sentem que não ellos se são sienten que no mais como se son fosse um robô apenas un humano só robot más, colocando as ¿no? coisas numa Poniendo las caixa e cosas en tudo una isso, caja senão que y você de esto y lo está otro, usando sino que muito mais a están usando tecnologia, mucho más usando la muito tecnología, mais usando mucho más as tuas la capacidades capacidad do que teu ellos tienen, cérebro. tu E cerebro são como tal. pessoas Y que son não personas que necessariamente no têm necesariamente tienen segundo grau no sé, el completo. Isso, são bachillerato pessoas que estão o la educación muito secundaria. Es gente que está interessadas em muy aprender e interesada fazer. E, en de novo, aprender. voltando ao Y tema volviendo al que nós asunto, estamos ¿no? Que falando estábamos com a hablando Rosana, ahora con Rosana, atitude. tienen actitud. O resto, El resto, você treina. pues tú lo Você tem a entrenas. atitude Si tienes la correta, você actitud faz correcta, lo a haces. diferença nas Haces coisas. la Então, isso é diferencia. só um exemplo Entonces es un ejemplo para apenas você para entender um pouquinho entender essa jornada que de nós qué se estamos. trata esa jornada en Agora, la que tem estamos. os seus tons, Claro tem os que seus tiene tropeços, sus tem ideias tonos, que sus nós temos que tropiezos, não hay ideas que de funcionam, repente etc. no nos A gente sirven un poderia passar o día. dia inteiro aqui Podríamos conversando pasar também todo el día hablando de los dos errores que caminhos hemos cometido también. mais complicados. Es bastante complicado también. Muito bem, Ok, Marcelo, Roberto. obrigado. Pode fazer sua Muy bien, pergunta para o Roberto. Marcelo. Ahora puedes hacerle la pregunta a Olá, olá, Marcelo. Marcelo. Hola Marcelo, Bom, mi pela sua pregunta es la fala, dá pra ver siguiente. assim, quanto a Por lo que transformação tú digital decías, pues ganhou parece que la transformación progresso na digital Nestlé ha tenido conquistas recentemente. importantes en Nestlé Eu essa é recientemente, uma ¿no? En esos bastante últimos abrangente, años. uma pergunta mais Era un específica asunto bastante sobre amplio, bens pero mi digitais pregunta es como bien comercial. específica sobre los Queria bienes saber, digitales en el dentro da comercio Nestlé, como electrónico. vocês enxergam as Yo sé que oportunidades dentro de que os bens Nestlé digitais hay algunas trazem aí no oportunidades que mercado las cuestiones brasileiro digitales traen e en a el Nestlé mercado vem sendo brasileño y te bastante quería eficaz preguntar nisso, tanto exactamente na eso. implementação
Es un crecimiento significativo en esos últimos años y siento yo que con la pandemia esto mejoró bastante. Pero aún hay una penetración baja, digamos, de la categoría de alimentos y bebidas. En tu visión, ¿cuál es la perspectiva de los empaques Então, en ese primeiro, eu proceso? acho que Bueno, comencemos por el principio. o mundo novo vai ser um Entiendo yo que mundo el mundo que o nuevo será pessoal un aí mundo digital chama de en que la omnichannel. gente digital Que le você, llama al às vezes, omnichannel, ¿no? vai na Y padaria, en às vezes ocasiones pede tú por vas a la e-commerce, às panadería, a vezes. veces vas E é o por mundo real. Então, e-commerce vai o acontecer es el isso mundo cada vez real, ¿no? mais e Así é que eso va a uma ocurrir nova cada vez forma de más fazer as y coisas. es una nueva forma Agora, de hacer las nós, para cosas, você ter uma evidentemente. noção, nós temos Ahora, para que te hagas unidades una idea, que têm nosotros uma tenemos proporção altíssima unidades de que vendas tienen que, una e proporción subiram altísima de ainda mais. ventas Quando você por pensa no e-commerce y Nespresso, subió mucho más quando cuando você piensas pensa en no Nespresso, por Dolce ejemplo, cuando Vita, piensas etc., en Dolce são Vita, por ejemplo, no categorias que sé, nós temos son uma venda marcas, acima de categorías que nosotros 40% tenemos por ventas por e-commerce. encima de Ainda mais 40% por que, por comercio exemplo, as electrónico. boutiques Nespresso, Aún más que las praticamente em boutiques 2020, Nespresso, passaram prácticamente en el 6 meses fechadas. 2020, pues no vendieron Então, ou nada. era isso Pasaron 6 meses ou não cerradas. daba. Então, Era você eso teve. o Nós já nos tínhamos uma acabábamos. base Así muito que boa e nós tínhamos ya teníamos una uma base venda, buena y teníamos mais ou menos también uns 25% una das venta vendas em más o e-commerce, que menos de subiram para 25% de las ventas en 40% comercio e electrónico chegaram até y llegó a compensar muitas coisas 40%. da boutique. Agora, isso não quer Y dizer que a pues boutique en vai fechar, cierta não vai forma funcionar. Você quer isso, mejoraron. Las você quer boutiques no falar van a com cerrar, as pero pessoas, casi, ¿me você quer entiendes? ter Es essa una cuestión fidelidade. complicada. Quieres tener ese Então, contacto con eu la gente, acho quieres que tener o ese contacto con e-commerce las nos dá uma personas. possibilidade Yo de creo que ter el uma comercio experiência electrónico nos da la diferente. posibilidad de tener una Não experiencia simplesmente distinta. você pedir o teu leite No ninho, teu Nescau, solamente por pides tu e-commerce chegou leche, e você pides está tu feliz. Nescao por Mas comercio você electrónico, pode te ter llegó y uma ya. coisa que nós Tú chamamos puedes tener una cosa que nosotros personalization at scale, llamamos la que você personalización. pode fazer uma Personalization at scale personalização e es el ter um nombre en inglés. Tú produto puedes para o personalizar Roberto. y tener un producto para Então, Roberto, se ¿no? eu gosto Entonces, ¿qué de, pasa? vamos Si tú dizer, eu tienes, no gosto sé, do, si te gusta, qué sé vamos yo, te inventar um gusta, Nescau déjame mais pensar, forte, un então o Nescao más Roberto vai ter a fuerte, fórmula do Nescau que ele Roberto possa puede fazer. tener E la você pode fórmula del integrar isso Nescao que na él cadeia la hace inteira más fuerte y lo para puedes que o integrar en la Roberto cadena chegue entera e aí para que você pode até Roberto escrever na embalagem, se tome ó, su Roberto, esse chocolate más aqui é o fuerte y lo Nescau puedes para escribir você, é inclusive en el uma empaque. fórmula Este es el assim Nescao para e ti, não existe Roberto. outra, etc. Es E tu isso a fórmula que no tecnologia nos existe en ajuda otro muito. lugar. Eso Hoje la em dia tecnología nós nos temos ayuda a hacer eso, ¿no? 35% das vendas Hoy en día online dos tenemos Dolce Gusto 35% de las ventas e é online, ¿no? uma Que é simplesmente es uma así. caixa de Dolce Es Gusto simplemente que una você tem caja as de variedades Dolce como Gusto você quer, como y a tienes las família toda variedades quer. como las Por quieras, exemplo, como a tu se familia le você na gusta. tua família é só você Por que gosta ejemplo, de si en tu cappuccino, familia você coloca ali, ó, te eu vou gusta comprar para solamente uma el semana, capuchino a então eu ti, coloco 7 yo voy a cappuccinos para comprar para minha una mulher, meus semana filhos, 7 próximo capuchinos, mi domingo. mujer, mis E hijos, o outro les Nescau. gusta Então el você faz longo, a tua a caixa, otros les porque aí tu gusta el chega, ó, essa ristretto, caixa entonces aqui pues haces tu é da caja como la família do quieras hacer. Roberto. Esta caja es de la Então familia Roberto, você por ejemplo. consegue fazer Así isso. A que tecnologia eso lo você puedes hacer integrando hoy por hoy. Y la do tecnología te começo ao permite fim, esa você integración pode fazer del isso que não comienzo al seja fin. só uma Y puedes hacer brincadeirinha esto de una de manera que 10 no sea apenas un pessoas, mas que jueguito você faça para de 10 10 milhões de personas, sino que lo pessoas, puedas 15 hacer para milhões, 10 millones etc., de porque é isso personas, que a 15 tecnologia millones de permite. personas, E porque sobre es o eso lo que tema la da tecnología te embalagem, permite. eu acho que a Y embalagem sobre no la cuestión del e-commerce empaque, bueno, el empaque en el está comercio sendo um grande electrónico vilão, es como que porque como cresceu el muito gran rápido, está villano, ¿no? muito Es el malo de la desorganizado. Você película pede um porque negocinho desse creció tamaninho mucho y está e muy vem caixa e desorganizado. caixa e Pides una caixa e cosa de ese caixa e tamaño y caixa. viene una Isso caja aí você fala, putz, mas enorme, una será que caja não tinha um jeito de gigantesca. fazer agora? Y tú dices, Nós pero estamos num ¿es la país única forma de continental, nós hacerlo? estamos num ¿Será? país que Estamos tem en un todo país tipo de continental, clima, claro. Estamos etc. en un país que tiene Então todo nós tipo de vamos ter que clima, trabalhar etcétera. nessas embalagens aí Tendremos que aprender a muito trabajar en esos fortemente e o empaques de mejor consumidor vai ter manera que ter para um poder certo, funcionar y el consumidor va a tener que uma tener certa de, tolerância de para que o repente cierta produto tolerancia, talvez ¿no? chegue um Para que pouco el amassadinho, producto algum tipo de tal coisa, vez llegue un mas nós poquito temos que trabalhar arrugadito nesse o lo que tipo de sea, coisa, pero habrá que porque hoje trabajar em en ese dia tipo de está colocando uma cuestión pressão porque hoy por gigante hoy em pues hay una vocês, né? presión muy fuerte, Mas ¿no? En no meu eso, ambiente en la como um gente de los todo, porque empaques, chega pero en mi embalagem, muito ambiente mais embalagem también, que porque produto. llegan los empaques, llegan más empaques que productos. Claro que sí, cuenta con nosotros en esa jornada. Olá, Marcelo. Hola Como Marcelo, você mesmo mencionou, a gente está falando como de usted ha país de mencionado, estamos extensão hablando de un país continental que tiene una e que a extensión gente vê continental desigualdades muito y vemos extremas, las culturas desigualdades muito diferentes extremadas, dentro culturas de toda distintas a dentro população. de Não tem
toda la población. Así que hay personas que conocen muy bien sobre la recogida selectiva, en el ambiente en el que se encuentran, la recogida sucede bien, pero hay personas que ni siquiera saben cuáles son las basuras que tienen que separar y dónde ponerla. Así que, ¿cómo entiendes la transformación digital que estamos viviendo, alcanzando, abarcando todos los consumidores para que puedan estar involucrados a favor de la sostenibilidad
sostenibilidad y que luego podamos avanzar en el sistema de reciclaje y en el sistema de recogida. Bueno, Luciana, yo pienso, ¿no?, que es un reto enorme y comienza por la educación, claro. Yo digo que esa frase máxima de que ojos que no ven, corazón que no siente, eso pasa mucho con la basura, ¿no? Y como tú no sabes qué es lo que pasa, entonces pues no, a la gente le da poco valor, poca importancia. Pero no sé, soy optimista, creo que las cosas están cambiando y cambiando rápidamente también. Así que, no sé, yo creo que el asunto es algo que hay que trabajar en la infraestructura, tener una buena recolección de basuras en todos los lugares de Brasil. Y me da la sensación de que la gente tiene que entender y creer que vale la pena esto, ¿no? Para el futuro de sus hijos, para el futuro de sus nietos, para el futuro de toda su familia. Así que yo creo que la tecnología, no sé cómo, la verdad. No sé si será una tecnología de blockchain o qué, geolocalización o qué. No sé cómo será, no sé. Porque nosotros tenemos, qué sé yo, un sistema, por ejemplo, que intentamos implementar y lo logramos hasta cierto punto, no sé, un tercio es éxito, pero más o menos un tercio de las cápsulas de Nespresso, cuando le pides al comercio electrónico, recolectamos las cápsulas para que podamos hacer la debida economía circular, ¿no? Reciclar el aluminio y esto y lo otro. Eso funciona en los grandes centros, evidentemente. Así que no es tan fácil poner una estructura, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y sobre tu pregunta como tal, ¿qué tecnología nos va a ayudar? Bueno, no tengo ni idea, pero sí te puedo decir que tendrá que ser fundamental usar todo tipo de tecnología. Y aquí estamos hablando de un muy buen reto de Open Innova. Estamos con ese reto abierto sobre la idea de sostenibilidad. Vamos a ver qué viene, qué se nos aparece, ¿ok? Para ayudar. Esta pregunta de Luciana seguramente la responderán muy rápido, porque Nestlé, miren qué dato interesante. El año pasado invirtió 3,8 millones de reales en innovación abierta, ha participado de 14 programas de aceleración y siempre está buscando ampliar el relacionamiento de la empresa con startups y otros actores de la innovación abierta. Así que, Marcelo, dentro de poco la pregunta de Luciana seguramente recibirá una respuesta, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a responder esa pregunta y vamos a mandárselo a Luciano cuando haya una propuesta. Muy buena idea. Así que bueno, quisiera agradecerle la presencia a Luis, Luciana, Roberto y quiero decirle a Marcelo que me encantó nuestra charla. Muchas gracias por su participación en nuestro festival. Muy bienvenido y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, gracias de verdad y felicitaciones por el festival que está súper bonito. Chao, hasta luego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muy bien, y el Festival Innova Clavín en casa sigue con invitados súper especiales como Marcelo Belchior, que recién hemos conversado, así que siga con nosotros y que disfruten mucho.